Presidente Guillermo Lasso, y podemos profundizar en estos aspectos con integrantes de su representación legal, el doctor Pablo Encalada, a quien ya recibimos con sumo placer en la pantalla de DirecTV. Doctor, es un placer saludarlo y recibirlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en este espacio. Un saludo a toda su amplia audiencia. Del mismo modo, doctor, analizando las bases, los argumentos que han manejado los asambleístas para dar continuidad al proceso de juicio político, ¿cuáles son sus reflexiones, sus consideraciones sobre esta instancia que tendrá su corolario con la presencia del mandatario el día de mañana en la Asamblea? Yo creo que a la comunidad internacional que está interesada en lo que pasa en el Ecuador es importante aclararle cuál es el procedimiento que se está siguiendo en la Asamblea Nacional o el Congreso, que es en nuestro país. En otros países, digamos, un juicio político, ¿no es cierto?, a un mandatario consiste básicamente en una votación, le quitan el respaldo y por mayoría destituyen al presidente. Eso en algunos países. En otros países, como el Ecuador, no es suficiente con la sola votación de los asambleístas, sino que además tiene que cumplirse con unas causales previstas en la Constitución. Por lo tanto, no es un juicio político respecto de la confianza, respecto de algún tema puntual como la seguridad en el país, no, sino es un juicio político sobre un tema puntual, en este caso un supuesto peculado en el cual el presidente de la República tendría responsabilidad política. El peculado es un delito de abuso de recursos del Estado. Y sobre esto yo considero que no existe los mínimos indicios para que se considere que existe tal delito. Para usted, las motivaciones son estrictamente políticas, más no jurídicas. Claro, y claro, sabemos que en una Asamblea Nacional, en un Congreso Nacional, las motivaciones son políticas, ¿no es cierto? Pero en este caso del Ecuador, son motivaciones políticas con un sustento jurídico. Y esa es la discusión que se ha venido manejando a lo largo de todo este proceso, si es que está sometido a la juridicidad o no. Yo estoy convencido que sí, tanto así que la Corte Constitucional incluso emitió un dictamen y en el cual la Corte Constitucional dice solo puede discutirse sobre estos hechos, sobre esta acusación, y en la Asamblea tendrá que demostrarse si es que existe la responsabilidad política por parte del presidente de la República. Mi concepto en este caso es que los hechos que se le atribuyen al presidente no son primero ni hechos relacionados con su gobierno actual, sino que se trata de un contrato en una empresa pública, además, que no tiene, digamos, una relación directa con el presidente, sino que en esta empresa pública se habría suscrito un contrato en el año 2018 y que en el 2020 se habría realizado una auditoría por parte del ente que audita los recursos del Estado y que éste habría encontrado ciertos tipos de responsabilidades, no penales, sino responsabilidades civiles. Pero esta auditoría es al año 2020 y sucede que el presidente de la República, Guillermo Lasso, entró en funciones en el mes de mayo del año 2021. Entonces, bajo estos argumentos tan débiles, tan endebles, prácticamente la Asamblea al final lo que quiere hacer es destituir al presidente con su sola voluntad y no porque realmente se verifique la causal. ¿Cuáles son las bases argumentales que prevé manejar en la próxima jornada el mandatario Guillermo Lasso, sobre todo haciendo referencia a esto último, en lo que usted se detiene en las particularidades del delito de peculado? Mire, el delito de peculado es uno de los delitos más graves que hay en el Ecuador, insisto, es el abuso de recursos públicos, pero además es un abuso doloso de recursos públicos, porque hay en el mundo jurídico, si es que hay un perjuicio para el Estado en la administración de los recursos, hay varias formas de sanción. Hay una responsabilidad administrativa que puede ser una sanción, una destitución del funcionario. Hay una responsabilidad civil que tiene que ver con unas glosas que le llamamos acá, es decir, usted pague tanto por su negligencia. Y lo más grave son las responsabilidades penales cuando de manera voluntaria, dolosa, un funcionario público ha abusado de estos recursos. Entonces el presidente de la República, creo yo, de cara a la argumentación, claro, es complejo que el país esté enfrentando este momento de inestabilidad política, pero de cara a los cargos estos que le están acusando al presidente, creo que la tiene fácil el presidente de la República a la hora de defenderse, porque no solo que se trata de un hecho realizado antes de que él entre en funciones, sino que además en nuestro país existe la Contraloría General del Estado, que es el órgano central del Estado auditor de los recursos públicos, y esta Contraloría dijo que en ese caso no hay presunciones de responsabilidad penal. Es decir, ellos no encontraron nada que les haga presumir que existe un peculado, sino son simplemente sanciones de carácter civil a los funcionarios intervinientes en ese contrato, que están de lejos relacionados con el presidente de la República y, insisto, a un periodo de administración previo.
¿Cuenta el presidente Lasso con todas las garantías necesarias para hacer frente a un proceso de estas características? Mire, la Asamblea Nacional yo creo que nos ha quedado debiendo tanto así, que algo que quizás ha pasado desapercibido en el Ecuador porque estamos un poco acostumbrados a esa inestabilidad, pero la Corte Constitucional en el dictamen de admisibilidad del juicio político les dijo a los asambleístas: señores asambleístas, no sean negligentes, actúen con la diligencia del caso, no pueden seguir cometiendo los errores que ustedes están cometiendo. En términos, si quieren, un poco más coloquiales, la Corte Constitucional le jaló las orejas a la Asamblea Nacional. Y luego de esto, la Asamblea Nacional no ha corregido el accionar y sigue actuando de una manera que deja mucho que desear. Entonces, pensar que en la Asamblea va a operar, digamos, de una manera en estricto derecho la decisión, yo no lo creo. Pero finalmente, no nos olvidemos que por contrapartida, el presidente de la República tiene una herramienta muy potente que hace que en la práctica sea muy difícil que un presidente en el Ecuador sea destituido bajo las causales. ¿Por qué razón? Porque el presidente tiene asimismo, desde el año 2018, la Constitución del 2008 diseñada por los que ahora lo quieren destituir. Ellos establecieron que el presidente tiene la facultad de por sí y ante sí declarar la muerte cruzada. Esto es, mandar a la casa a los asambleístas, convocar elecciones y, por supuesto, su periodo se vería acortado. Así que con esa herramienta hace que los asambleístas, creo yo, al final de la votación, no creo que vayan a votar por la destitución porque significaría que ellos también se van a su casa. Está claro. Además, precisamente haciendo referencia a garantías, lo que se prevé es una mayoría especial de 92 voluntades para dar andamiento a este tipo de instancias. Correcto, claro. Es tan reforzada la figura del presidente, es decir, el presidencialismo, nuestra Constitución, que se necesitan las 2/3 partes, en este caso los 92 votos. Y claro, hay este ambiente, quizás ambiente victorioso que había el día de ayer por parte de quienes están promoviendo el juicio político, porque el día de ayer hubo una renovación de las autoridades de la Asamblea Nacional, en donde el presidente, que es y más o menos lidera, ¿no es cierto?, esta intentona de destituirlo, fue elegido con 96 votos. Entonces hay quienes dicen, no, pues eso es un indicador. Es verdad que es un indicador, pero no es que los 96 votos son los que van a votar por la destitución, porque esto fue para elegirlo presidente a este que es de la oposición. Pero el rato de la hora, para votar por la destitución del presidente, esos asambleístas, o muchos de esos asambleístas, creo yo que no están a la altura de las circunstancias, difícilmente van a votar por ellos irse a la casa. ¿Y por qué le digo esto? Porque en caso de que ellos voten por la destitución, todavía falta un paso posterior que es lo que se conoce en la legislatura, que es la reconsideración de la votación. Y entre que se termina la primera y se reconsidera, el presidente puede dar un mensaje al país en el cual comunica que ha decretado la muerte cruzada. Entonces, en la práctica, insisto, es casi imposible que opere la destitución del presidente. Se imagino entonces qué presagia para la jornada de mañana, ¿no? ¿Cómo lo imagina? Bueno, mañana habrán las intervenciones de los asambleístas interpelantes y también la comparecencia del presidente de la República. Yo creo que va a ser una intervención necesaria y solvente porque, de hecho, el caso se da para ellos. Es un caso bastante simple por la que la acusación es burda. A partir de aquello, quedan 5 días para que los asambleístas vayan a votación y en esa votación, yo creo, no habrán los 92 votos. Este es mi presagio. Está muy claro, doctor. Gracias por estos minutos, por este contacto desde Quito. Ha sido muy amable. Estaremos, por supuesto, pendientes y monitoreando lo que suceda en la próxima jornada en esa ciudad. Ha sido muy amable. Un placer. Saludos a todos. Que pase bien. Era el doctor Pablo Encalada, forma parte de la defensa.